social. Todo lo que estemos dando en este programa, por medio de todas las columnas que se van a ir sumando al programa, vas a ver cómo te van a llevar a que puedas desarrollarte en todo lo que vamos a estar impartiendo y todo lo que se va a estar bajando por medio de este programa. El día de hoy te quiero presentar una columna nueva. ¿Saben cómo se llama esta columna? Elemento de prueba. Elemento de prueba. Seguramente ya has escuchado acerca de qué se trata elemento de prueba, y por ahí estás pensando, sí, elemento de prueba, ya lo estoy asociando con algo sobrenatural, con no sé, con algo que puedas decir, bueno, un elemento de prueba, bueno, es una evidencia, ¿no? Produce una evidencia. ¿Sabes quiénes son esos elementos de prueba? Nosotros somos esos elementos de prueba, El Señor nos llama así de esa. Imagínate que el Señor diga, sí, son el elemento de prueba aquí en la tierra. Ellos son los que producen evidencia, los que proveen evidencia de mi reino, de la manifestación sobrenatural de Dios, del poder de Dios, de los milagros, de los prodigios. Nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra, de Jesús aquí en la tierra. Así que mira qué importante y también que puedas el día de hoy en nuestro programa recibir de esta nueva columna. Pero sabes que no te lo voy a contar yo de qué se trata, te lo va a contar Samantha Infante. Así que le doy la bienvenida a Samantha para que te cuente acerca de qué se trata esta columna de elementos de prueba. ¿Sabes qué? Esta columna, vas a ser partícipe de esta columna, así que vete preparando, porque en cualquier momento también te sales ahí al aire, vas a estar aquí contando tu testimonio, dando fe del poder de Dios, vas a estar también sumándote a esta columna. Como bien decía nuestra pastora, ella decía, este programa es de ustedes, así que ya ahí ve pensando, ya pronto vas a estar dentro de este programa. Porque nosotros somos elementos de prueba, tú eres elemento de prueba y también vas a estar dentro de esta columna en este programa de Thunder Voice TV. Así que le doy la bienvenida a Sami. Hola Sami, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Muchísimas gracias, Ani. Bienvenidos a todos, bendiciones. De verdad, así como mencionabas, iniciando este segmento, esta columna llamada Elemento de Prueba, así que es un privilegio y es un honor también poder estar desde este lugar comenzando y aperturando este nuevo segmento, ¿no? De verdad que los invito a todos ustedes que nos están viendo que esto cada vez se está poniendo mejor, no dejen de expectar. Y bueno, vamos a comenzar acerca de lo que es este segmento, esta columna, elemento de prueba, ¿no? Tenemos que entender qué es un elemento y qué es una prueba. Como te decía Ani hace unos momentos, el elemento de prueba somos nosotros. El elemento, fíjate bien, el elemento eres tú y yo. El elemento somos nosotros. Y prueba, ¿qué significa prueba? Fíjate bien, prueba o probar consiste en verificar la afirmación, la exactitud de afirmar algo. Por eso nosotros somos esos elementos. ¿Y qué es lo que vamos a afirmar? ¿Qué es lo que vamos a afirmar con plena convicción, con plena certidumbre? Algo en lo que estamos convencidos, algo en lo que estamos seguros. Como te decía, consiste en verificar la exactitud de una afirmación. Por lo tanto, descubrir nuestro lugar aquí en la tierra, por medio de testificar y por medio de hacer ver a nuestro Dios. Entonces, a través de este segmento, esta columna llamada elemento de prueba, tú vas a recibir, así como te decía Ani hace unos momentos, donde tú puedas participar, diferentes dinámicas y enseñanzas para que tú puedas aplicarlas a tu vida. Que estamos seguros que esto será poderoso, de transformación, de rompimiento y de edificación para tu vida. Así que el día de hoy vamos a hablar un poco del elemento de prueba. Para ir desarrollándolo, sabemos que tenemos el segmento llamado elemento de prueba, pero hoy vamos a desarrollar acerca del elemento de prueba. ¿Qué es el elemento de prueba? Fíjate bien, es el sujeto que porta una evidencia. Es una persona que porta una evidencia y la transmite al proceso. En un juicio, es el sujeto intermediario entre el objeto de prueba. ¿Qué sería el objeto de prueba?
sería la evidencia. Es decir, es el intermediario entre esta evidencia y el juez. Por lo tanto, tú tienes que entender, como te decía hace momentos, que tú estás afirmando algo. ¿Qué cosas has estado afirmando en este tiempo? ¿Has decidido volverte un elemento de prueba? Y por medio de esta transmisión y por medio de esta columna vamos a impulsar sobre tu vida para que tú entiendas, como te decía, podemos descubrir nuestro lugar en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que somos elementos de prueba y eso nos vuelve testigos de Jesús. Fíjate bien, en Hechos 1:8 en la Biblia dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, acá la palabra de Dios nos está diciendo, y me seréis testigos, y me seréis elementos de prueba. Me seréis testigos y me seréis elementos de prueba. Entonces vamos a entender quién es un testigo o quién es un elemento de prueba. Y fíjate bien, un testigo, un elemento de prueba es aquel que, fíjate bien esto, aquel que produce una evidencia o provee una evidencia. Esto está poderosísimo porque te está diciendo que tú tienes la capacidad y la habilidad de poder producir y de poder proveer. Por medio de ser testigos y por medio de ser elementos de prueba, tú y yo tenemos la capacidad de producir y de proveer una evidencia. Otro aspecto de lo que es un elemento de prueba o un testigo es aquel que aprueba algo o lo desaprueba, porque pudo estar en los hechos, porque los pudo ver o porque él mismo pudo haberlos experimentado. Y un testigo es el único que va a poder manifestar la evidencia. Por eso es importante que tú y yo en este tiempo nos levantemos como testigos para poder dar a conocer, como te decía, y para poder Bueno, ahí se volvió a unir la líder. A ver si nos escucha ahora. Líder, ¿nos escuchás? Sí, ahí los escucho. Tuvimos de repente se cortó la señal. Así que bueno, volviendo a lo que es esta columna y este segmento, te mencionaba que un testigo es el único que puede manifestar una evidencia. Por eso te hablaba de la importancia de que tú y yo en este tiempo nos levantemos como esos elementos de prueba. Entonces te decía que el elemento de prueba provee una evidencia y puede proveer dos tipos de evidencia, una evidencia directa y una evidencia indirecta. La evidencia directa es aquella que él mismo experimentó y una evidencia indirecta es aquella que él pudo ver, que él pudo escuchar, por eso se le llama indirecta. Entonces, vamos a ver rápidamente estas cualidades que nos forman a nosotros como testigos y como esos elementos de prueba. Aquel que es un elemento de prueba o que es un testigo de Jesús puede endosar o certificar aquello que ha visto, ha oído o conoce. Vamos otra vez, que puede endosar y puede certificar. Es como un certificado, ¿no? Como un título. Es aquel que tiene ese sello, ¿no? Que puede certificarlo. Otro punto es aquel que ha tenido una experiencia de primera mano. En este caso sería que tiene una evidencia directa. Y es aquel
que su vida misma testifica acerca de lo que habla. Eso está tremendo, porque en este segmento, en esta columna, vamos a ir viendo y próximamente, como les decía a ustedes, pueden estar participando. ¿Por qué? Porque esta cualidad es muy importante. Yo creo que es hermosa porque puede reflejar la vida de Jesús por medio de nosotros. Como te decía, aquel que su vida misma testifica acerca de lo que habla. ¿Qué quiere decir? Que sus hechos y sus dichos tienen congruencia. Van a... Bueno, la Liga tiene problemas con su conexión, sí, se los escucha muy mal, pero bueno, ahí vemos si podemos volver, pero el punto productivas web. Podemos ver y podemos distinguir estos testimonios en nuestra vida. Personalmente, déjame decirte que dentro del ministerio he visto testimonios poderosos por personas que han decidido de levantarse y ser un elemento de prueba. Es decir, personas que han testificado que Dios los ha salvado, que Dios los ha sanado, que Dios los ha liberado, que Dios los ha restaurado. Y yo sé que tú en este tiempo, por medio de conectarte a todo esto, tú te puedes levantar como ese elemento de prueba, para testificar, para decir, si el Señor me ha salvado, si el Señor me ha restaurado. Como te decía, personalmente he visto esos testimonios, he visto cómo Dios se ha manifestado en sus vidas por medio de depósitos sobrenaturales, por medio de cancelaciones de deudas. Y un testimonio poderoso que ahora recuerdo, que próximamente, como te decía, se van a ir sumando estas dinámicas. En ese testimonio se vio una persona que había tenido un accidente con una moto. Y bueno, él llega a la iglesia y en una de esas, cuando lo tuvieron que operar, porque déjame decirte que tuvo una fractura en su pierna, en sus huesos, y le tuvieron que colocar clavos. Bueno, cuando vino en ese momento se hizo un llamado para que las personas puedan estar orando, se oró por él, y luego de una semana aproximadamente él regresó con la evidencia y testificó de que no habían clavos, que los clavos habían desaparecido. Entonces podemos ver y podemos distinguir cómo eso ha producido, cómo eso ha producido un impacto. Por eso es importante de que en este tiempo tú te levantes como ese elemento de prueba para poder dar esa evidencia, Entonces, otro ejemplo que podemos ver y otros testimonios son órganos nuevos, personas que han sido sanadas de enfermedades. Y yo te invito a que tú en este tiempo puedas testificar. Por eso es que tú y yo somos ese elemento de prueba. Como te daba ese ejemplo de ese testimonio, si esa persona no se hubiese levantado a testificar, de nada servía esa evidencia. Por eso es que la evidencia sí es importante, pero el que tú te vuelvas en este tiempo un elemento de prueba es importante. Así que tú y yo es tiempo de que testifiquemos a Jesús. Muchísimas gracias, Ani, muchísimas gracias a todos ustedes. Los invitamos a que puedan seguirnos la próxima semana a través de este segmento Elemento de Prueba. Amén. Y ya también les vamos diciendo a cada uno de la audiencia que también se vayan preparando y esté preparando su testimonio, porque como dijimos, ellos van a participar. Así que hay muchos testimonios, hay mucho para contar, no solamente esto que estaba hablando la líder Sami, hay mucho para contar, para darle toda la gloria y honra a Dios. Así que bueno, ve preparándote tu testimonio, ve apartando ese tiempo. Así que bueno, estamos muy pero muy contentos de esta nueva columna que realmente va a activar la fe en muchos. Realmente va a pasar eso, por eso creemos en el poder del testimonio, ¿sí? Y ya para no tardarme, quiero pasar al segundo, en la segunda columna del día de hoy. Como te dije, estamos iniciando con diferentes temas, columnas en nuestro programa, y esta segunda columna se trata de algo dentro de la casa, que estamos en este tiempo de cuarentena, no estamos llevando adelante, pero pronto se van a activar, que son las escuelas bíblicas. Y vamos a contarte en esta columna de discipulado activo, dentro de esta columna de discipulado activo, vamos a estar
hablando de diferentes segmentos donde te lleven a conocer la visión de la casa, por qué las escuelas bíblicas, por qué cursar las escuelas bíblicas, por ejemplo, por qué es importante las escuelas bíblicas, por qué es importante, ¿no?, un fundamento en nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Para esta sesión quiero darle también la invitación, el lugar también a un líder de esta casa, el líder Darío Bazán, quien nos va a estar contando, nos va a estar comentando acerca de qué se trata. Él es el director de las escuelas bíblicas de nuestro Ministerio Generación que Conquista Argentina y te va a estar comentando el día de hoy acerca de la visión, la importancia de la visión para poder introducirte a las escuelas bíblicas. Líder Darío Bazán, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches ya. ¿Cómo estás, líder? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy muy contento de poder estar acá. Gracias por la invitación, nos sentimos muy honrados. Es muy importante comprender y entender que nuestro liderazgo es un liderazgo activo, y poder comprender por qué el liderazgo activo en este tiempo que estamos viviendo. Si debemos comprender dos palabras importantes. Una de ellas es la palabra liderazgo, y la palabra liderazgo hace de un conjunto de habilidades que un individuo tiene para influir en una persona o en un grupo en la sociedad. Y la otra palabra es la palabra activo. El ser activo, ¿sí?, es una palabra que obra o es una palabra que tiene virtud. Automáticamente, cuando una persona se vuelve activa, en su interior ocurren cosas. Por ejemplo, se vuelve audaz, se vuelve rápido, enérgico, se vuelve dinámico. Por eso en este tiempo es muy importante entender, ¿sí?, que Dios nos llamó a un liderazgo activo. Una vez una persona me comentaba que donde ella iba, le dijeron que ella era un miembro pasivo. Y yo le preguntaba por qué. Porque solamente ella tenía que ir, sentarse y escuchar las prédicas, escuchar las enseñanzas. Y yo le dije, ¿por qué te dijeron así y no activo? Porque activo nada más era el pastor o el grupo de alabanza o los servidores, la gente que servía. Y ella me preguntó a mí qué opinaba. Y yo le dije, bien, eso es para una mentalidad de iglesia. Debemos entender en este tiempo, ¿sí?, con una mentalidad de reino. Porque cuando vino Jesús a la tierra, no vino a hablar de una denominación, no vino a presentar una religión, él vino a hablar del reino de Dios. Por lo tanto, debemos entender que cuando fuimos creados con un diseño y fuimos creados con un propósito. Y cuando entendemos eso de manera automática en nuestras vidas, ¿sí?, se activa en nosotros el ser personas activas, no pasivas. ¿Por qué? Porque la pasividad no es del reino de Dios. ¿Ok? Bien, ser una persona pasiva nos convierte en personas improductivas, pero ser personas activas nos convierten en personas productivas. Tenemos la parábola, ¿sí, líder? En Mateo 25 habla de la parábola de los talentos. Debemos comprender eso. ¿Hay diferentes tipos de liderazgo? Claro que sí, hay muchos. Vamos a hacer referente en dos. Uno, en el liderazgo basado al orden establecido, al cosmos, al mundo. Y en segundo lugar, en el liderazgo, ¿sí?, que está basado al reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia de uno con el otro? Bien, en el mundo, ¿sí?, las personas que operan bajo ese liderazgo están a la espera de una orden, de lo que le digan lo que tiene que hacer. Pero en el reino de Dios, opera, ¿sí?, mediante la iniciativa. Es por eso que nuestro mayor referente,
sobre el liderazgo activo está en la persona de Jesús. En él podemos encontrar, en él podemos encontrar varias cualidades que coronaron su liderazgo en tiempos difíciles en la cual le tocó vivir, las cuales sirven de inspiración para la formación de nuevos líderes, sea tanto en lo social, pero también en lo político. Escucha, ¿por qué? ¿Por qué debemos comprender eso? Es muy importante entenderlo. Y una de esas cualidades es la autoridad. Por eso, antes de hablarte de visión, quiero hablarte realmente sobre la autoridad que Jesús tenía. Es lo que le marcó la diferencia. Porque la palabra autoridad venía de la palabra hebrea, euxoxia, que significa poder, fuerza. Jesús no se presentó como un dictador o como un jefe o como un hombre arrogante, sino como alguien que tiene realmente autoridad. Esa autoridad desplegó en Jesús una visión totalmente diferente. ¿Por qué? Porque esa autoridad no era natural, esa autoridad era divina. En Filipenses 2 dice que a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría. Al contrario, se despojó de su rango, haciéndose igual a uno más, como hombre. Jesús no se presentó, no se presentó como un hombre común, no se presentó como un hombre arrogante, no se presentó como un dictador, se presentó como alguien que tiene autoridad para hacer y actuar conforme a su misión. Muchos malinterpretan la palabra autoridad. Y cuando malinterpretamos esa palabra, automáticamente se refleja en nuestras vidas, ¿sí?, el autoritarismo. En Mateo 23:4 hace referencia a personas como así. Dice que estas personas que son autoritarismo atan bultos pesados a sus espaldas y esperan que los demás lo lleven, mientras que ellos no quieren empujarlo ni con un solo dedo. Hay un filósofo contemporáneo de la época de Jesús. Este filósofo se llama Flavio Josefino, y este historiador dice que era poco amigable, ¿sí?, de los reconocimientos de la obra de Jesús. Pero algo expresó que llamó la atención de la forma de ser de él, y era lo siguiente. Dice que Jesús usaba túnicas habituales de los hombres de ese tiempo, pero que no eran de seda, sino que eran de lino o de algodón, pero que poseía, dice, una mirada penetrante, que detenía con fuerza sobre el adversario. En otras palabras, la autoridad, debemos entender nosotros, que la autoridad no pasa por algo externo, tampoco pasa por títulos o por lo que podamos portar o nombramiento, sino que la verdadera autoridad pasa por el interior. En este segmento, en el liderazgo activo, usted no solamente va a encontrar herramientas, sino usted va a encontrar valores, principios que nutrirán su espíritu y formarán el liderazgo que Dios puso en usted, para que todo lo que usted emprenda en la vida sea totalmente fructífero. Te esperamos, estamos muy ansiosos en muchas cosas para impartirte y sabemos que va a ser de bendición. Amén, líder, muchísimas gracias. La verdad que es fundamental lo que estuviste hablando, lo que estuviste diciendo, y qué importante nosotros poder tener esta revelación acerca de que realmente qué es un discipulado activo, ¿verdad? Así que, líder Darío, te doy las gracias por estar, por presentarte en esta columna. Gracias, sé que vas a estar añadiendo aún mucho más material. La semana que viene también va a estar añadiendo mucho más material para poder a los hijos de esta casa poder introducirlos correctamente a las escuelas bíblicas. Así que gracias, muchas gracias, Darío, por estar este día aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Ana.
Así que bueno, qué empoderados, ¿no? ¿Verdad? Con tanto material, con tanto que se está impartiendo. Sí, yo sé que estás esperando al pastor, ya el pastor está preparado, listo para salir al aire, pero también antes quiero darte algo poderoso. Queremos también por medio de este programa llevarlos a ustedes a que puedan realmente ser empoderados, como les dije, en diferentes áreas de su vida. Hay una nueva sesión, también otra columna que se llama Negocios y Finanzas, Networking. No sé si alguien escuchó acerca de eso. Mira, si has tenido el anhelo, el deseo de poder emprender un negocio, si aún no puedes ser buen mayordomo de tu casa en el área de las finanzas, o quieres invertir en algo y no sabes qué, algo estás anhelando, deseas saber cómo serían, ¿no? ¿Qué herramientas necesitas? Saben que hay una especialista en negocios que está dentro de nuestro ministerio, así que fíjate qué bendecidos que somos. Fabián Orqueda, el día de hoy le vamos a dar lugar para que él te cuente de qué se trata. Él va a estar trayendo un tema muy lindo en esta columna y va a estar hablando acerca de qué decisión puedes tomar para acercarte a eso que quieres. ¿Qué decisión, líder Fabi? ¿Qué decisión? ¿Qué nos traes para el día de hoy, Fabi? ¿Qué nos puedes hablar acerca de esta columna tan importante cuando mucha gente quiere emprender, quiere realmente llevar a otro nivel sus finanzas? ¿De qué manera, líder? A ver, contanos un poquito el día de hoy que nos traes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, audiencia. ¿Cómo están? Sí, muy importante lo que bien mencionás, Ani. En el tema de negocios y finanzas, qué importante es emprender o tener conocimiento en un tiempo de crisis como lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, queremos este bloque dar un inicio y un disparador a lo que van a ser las siguientes columnas de negocios y finanzas. Ahora vamos a dar principios, solamente disparadores para lo que se va a venir. Y el tema de hoy, el tópico de hoy es qué decisión podemos tomar para acercarnos a eso que queremos, a eso que anhelamos, a eso que nosotros expectamos. Y es importante entender que nuestras finanzas y nuestra economía actual dependen de las decisiones que hemos tomado. Es decir, que las decisiones, como bien decía Sani en ese tópico, en este tema, es muy importante. Pero eso no nos tiene que llevar a culpabilidad, a queja o reproche, sino nos tiene que llevar en todo tiempo el aprendizaje. Mire, si usted quiere emprender, si usted quiere desarrollarse económicamente, hay una palabra muy importante que usted debe entender, y esa palabra se llama aprendizaje. Aprendizaje. Y también es importante tener valores para iniciar. ¿Con qué valor yo voy a iniciar un proyecto? ¿Con qué valor yo me quiero desarrollar? Y si bien hay diferentes tipos de valores, hay muchísimos valores, hay uno que es muy importante que se llama pasión por el progreso. Mire, la pasión va más allá de mi ánimo, de la crisis, de la circunstancia. Cuando una persona apasionada se da por completo. Entonces es muy importante entender la pasión por el progreso. Y eso es un valor. Es un valor porque nos lleva a prosperar en todo. Ese prosperar habla de un crecimiento continuo, habla de madurar, habla de progresar, habla de ir a otros niveles. Mire, la definición de progreso es una mejora o un avance que experimentamos hacia un mejor estado, más avanzado y más desarrollado. Es importante entender que tanto ustedes como nosotros, como todos los que estamos conectados el día de hoy, los que van a seguir viendo este video, este programa, todos tenemos algo para dar. Y todos tenemos algo para también ayudar a otros. Y todos tenemos dones y talentos, es decir, que venimos y tenemos un potencial. Y muchas personas, si yo le hago una pregunta a la audiencia, que vamos a tener un ida y vuelta en los próximos programas, si nosotros le preguntamos a las personas si quieren lo mejor para los hijos, todos van a responder que sí. Si quieren lo mejor para su familia, si queremos ayudar otros al necesitado, que hay gente que anhela y expecta ayudar a otros, bendecir a otros. Eso es importante. La pregunta que tenemos que hacernos es si nosotros somos los que tenemos los dones y los talentos. Muchas veces eso lo que hacemos, en vez de empoderarlos, en vez de activarlos, los escondemos, los enterramos, y por temor, por malas experiencias. Y es importante que para emprender un negocio, para tomar una decisión correcta, es importante romper fortalezas, argumentos, paradigmas, todas esas cosas que podemos tener que nos impiden que nosotros avancemos y nos podamos desarrollar en el área económica. Entonces, la pregunta a la audiencia debería ser,
¿Qué necesitamos nosotros para emprender un negocio y qué necesitamos nosotros para desarrollarnos financieramente? Y si yo le pregunto a toda la audiencia esta pregunta, lo primero que van a decir es, necesito dinero. Es lo primero. Necesito dinero, y si quiero poner un local, necesito un local, necesito capacitarme, empleados, necesito apoyo del gobierno. Hay mucha gente que si no tiene el apoyo del gobierno no se siente que tiene la capacidad o la aptitud o la actitud para iniciarlo. Necesito de mi familia, pero déjeme decirle que todos esos factores son factores externos. Las finanzas, todo un local, una capacitación, esos son factores externos. Que nosotros podemos creer que dependemos de ellos para poder iniciar, para poder tomar una decisión de emprender, para poder desarrollarme financieramente y económicamente. Y no es así. Sí puede empoderar el negocio, sí puede empoderar una visión, sí puede hacerle un crecimiento y una aceleración, pero no nos define, no define que nosotros podamos iniciar. Y vamos a ver 4 puntos rápidos. ¿Qué definen? Si alguien pregunta en la audiencia, ¿y cómo hago yo para iniciar? ¿Cómo hago yo para desarrollarme en el networking, como decías, que significa hacer contactos, hacer relaciones, a tener conexiones? ¿Qué decisión puedo tomar? Mire, importante, hay 4 puntos para emprender, y el punto número 1 son sueños. Anote ahí, sueños. Punto número 2, mucha determinación. Punto número 3, disponibilidad para el aprendizaje. Escuche esa palabra, aprendizaje. 4, habilidad para utilizar los activos y los recursos que Dios me dio. Todo lo que Dios me entregó, es importante que yo lo pueda utilizar. Y vamos a desmenuzar rápidamente estos 4 puntos. Sueño es el sueño, cada sueño que yo tenga, cada anhelo que yo tenga, tiene que superarme a mí mismo. Es decir, que tiene que ser más grande. Y ese sueño lo debemos convertir en una meta. Para ello, necesito desarrollar una visión y entender que siempre una visión global va a estar por encima de una visión personal, de una visión particular. Entonces, no es lo mismo una visión de una idea y un sueño a una visión en acción. Entonces, no implica solo conocerla, sino implica creer en lo que yo estoy desarrollando, en mi proyecto, en el proyecto global que va a impactar a otras personas, implica creerla, interiorizarla y también vivirla. Punto número 2, hablamos de la mucha determinación, no determinación, sino necesito mucha determinación para el tiempo de crisis, para el tiempo que estamos viviendo. Y los puntos dentro de la mucha determinación es compromiso constante y estar enfocados. Estar enfocados es estar atentos, estar en constante actividad. Y eso es totalmente distinto y en el punto opuesto se encuentra la pasividad. Entonces, es importante que nosotros desarrollemos esa actitud activa para determinarme a comprometerme. El compromiso va a ser el puente entre esos anhelos y esos sueños. El compromiso va a ser el puente que nos va a impulsar y nos va a llevar a esa meta que anhelamos, a ese proyecto que tenemos, a desarrollarme económicamente, a tomar una decisión correcta en mi vida. Compromiso significa tomar decisiones de calidad. Eso significa compromiso. Punto número 3, disponibilidad para el aprendizaje. Eso es muy importante porque debemos aprender de la crisis, debemos aprender de las pruebas, debemos aprender de las tribulaciones, debemos aprender de las situaciones adversas. Entonces, el aprendizaje va a ser muy importante. Es muy importante también desarrollar un liderazgo. ¿Cuánto liderazgo nosotros podemos desarrollar en un tiempo de crisis? Porque en todo negocio, en todo emprendimiento, en toda visión global, siempre va a haber pruebas, siempre va a haber desafíos. Entonces, es importante que nos desarrollemos y también que cuando no desarrollamos, mire lo que sucede cuando no desarrollamos un liderazgo. Lo que sucede es que nosotros vivimos, actuamos, trabajamos, sin pensar en las siguientes generaciones. Por eso es una visión corta. Lo que necesito es una visión global que esté por encima de mi persona. Solo una visión global me va a hacer pensar en otras generaciones. Es que mi proyecto y mi negocio, basado en estos puntos, tenga un impacto y ese impacto provoque un mejor estilo de vida a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Entonces, escuche, tus acciones valen más que tus palabras.
Entonces, es importante accionar. Y para cerrar en el punto número 4 es la habilidad para utilizar los recursos que Dios nos dio de manera adecuada. Y esto significa conexiones, influencia, capacidad de adaptación, desarrollo de liderazgo. Entonces, no nos tiene que limitar el temor, no nos tiene que limitar el miedo, no nos tiene que limitar el fracaso, la inseguridad, no nos tiene que determinar. La falta de visión no nos tiene que determinar. Las personas, escucha este principio, las personas que evitan el fracaso también evitan el éxito. Y para cerrar quiero dejarle un mensaje, una palabra, una frase que dejó un autor y un conferencista y un productor cinematográfico que se llama Greg Ryan, que dice que así: al ponerle fecha a un sueño se convierte en meta, y una meta dividida en pasos se convierte en un plan, y un plan apoyado en acciones se vuelve una realidad. Y yo espero que este programa y esta columna se vuelva una realidad en su vida para emprender y para desarrollar su economía, sus finanzas, mejorar su calidad de vida e impactar generaciones a través de los principios que se van a estar soltando. Muchísimas gracias. Bueno, Solida, todo lo que estuviste impartiendo, súper, la verdad lo recibimos. Así que si tienes el deseo, el anhelo de poder emprender un negocio acerca de las finanzas, si quieres consejos, si quieres realmente expandir tu negocio también, vamos a estar por medio de esta columna, en nuestro programa de Thunderbolt TV, vamos a estar también dando herramientas, fundamentos para que puedan realmente avanzar en esa área y entrar en un rompimiento. Así que amén. Muchas gracias, líder Fabi. Disponible para servir, amén. Muchas gracias. Amén, buenísimo. Muchas gracias, Fabi, por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, se terminaron las columnas, los segmentos del día de hoy. Si estás ahí preparado, si estás ahí con mucha expectativa y con ganas también de escuchar a nuestro pastor Jorge Corona, quiero decirte que bueno, él ya está ahí, pronto va a salir de línea, ya está ahí con nosotros, ya se unió ahí con nosotros, así que bueno, queremos darle la bienvenida, pero antes lo quiero realmente presentar y lo quiero honrar y contarles también a aquellos que no lo conocen quién es nuestro pastor Corona, nuestra cobertura de Generación que Conquista de México, ¿sí? Él se llama Jorge Corona, es pastor Jorge Corona. Él nació un 9 de enero de 1972 en la Ciudad de México. Es abogado de profesión, titulado con mención honorífica, obteniendo un grado de maestría en política criminal, trabajando también como abogado desde antes de su titulación para las instituciones del gobierno local y federal en México, hasta el año 2010, que se dedica de tiempo completo al ministerio. Él es fundador con su esposa Kalina y sus dos hijos de nombre Derek y Jonathan, del Ministerio Internacional Generación que Conquista, el ministerio que se encuentra actualmente bajo la cobertura del apóstol y la profeta Guillermo y Ana Maldonado, del Ministerio Internacional El Rey Jesús. Es cofundador también del Ministerio Internacional Generación que Conquista Argentina, juntamente con los pastores Carlos y Marisa Hernández, nuestros pastores, y en la actualidad está dedicado al ministerio y a un emprendimiento de negocios. Así que el día de hoy, pastor, padre espiritual, Jorge Corona, te damos la bienvenida. Gracias, papá, por haber aceptado también nuestra invitación para estar en el programa el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Nos sentimos muy honrados, muy bendecidos de tenerte de cerca. Queremos decirte de que te seguimos, estamos al pendiente de cada notificación, de todo lo que impartes por medio de tu perfil de Facebook, por medio de cada palabra que has desatado para nosotros y que nos ha alcanzado realmente la bendición por medio de que tanto pastor con la pastora Kalina han sido realmente obedientes, celosos a la voz de Dios
y somos muy agradecidos y damos gracias a Dios porque hemos podido crecer este ministerio junto a nuestros pastores Carlos y Marisa. Nos han llevado a crecer realmente y estamos muy agradecidos por eso. Y hoy que estés acá para nosotros realmente es algo súper especial. Estamos más que felices y contentos, así que quiero decirte, pastor, que te amamos y que estamos felices de que estés con nosotros en nuestro programa de Thunderbolt TV. Bienvenido, pastor, te amamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, pastor? Hola. Bienvenido. Hola, bendiciones, ¿cómo están? Igual yo me siento privilegiado, honrado de poder estar con ustedes, puedo ver todo el trabajo que han desarrollado. He hablado con los pastores, con el pastor Carlos, y la verdad es que es una bendición poder formar parte del proyecto que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes. Me da mucho gusto saber y ver que han escalado, que han caminado, que han prosperado en el ministerio. Me da mucho gusto ver a los líderes que yo conocí hace años también, cuando todavía no eran líderes del ministerio, pero que ahora puedo ver su desarrollo y su madurez. Para mí es un privilegio y estoy agradecido también con ustedes. Muchas gracias, Analia. Gracias, Paz. La verdad, en nombre de todo el ministerio, en nombre de todo el liderazgo también, en nombre también de nuestros pastores, Carlos y Marixa, le damos la bienvenida a nuestro programa. Como les dije, nos sentimos muy honrados de que esté esta tarde con nosotros. Saludamos también a su familia, a la pastora Cali, también a sus hijos, Derek, Jonathan. Los saludamos, los bendecimos. Gracias, pastor, por estar acá. Hace unos días estuvimos en contacto con el pastor y le hablábamos acerca de lo que queríamos hablar el día de hoy, de qué manera queríamos también impactar la vida de las personas y también siguiéndolo también un poco en las redes sociales, el pastor este último tiempo estuvo hablando del valor de enfocarse en el Señor y ese es un tema que el día de hoy vamos a tratar en este programa. Quiero que ahí tomes notas, estés expectante y vamos a estar hablando conjunto con el pastor acerca del valor de enfocarse en el Señor, del valor de enfocarse en Dios. Porque bien sabemos que cuando nosotros nos enfocamos a Dios, nos enfocamos en Dios, somos lo que Dios dice que somos y tenemos todo lo que el Señor dice que tenemos. Entonces es muy importante en este tiempo identificar la fuente, ¿no? De dónde nosotros estamos tomando. Y es importante, pastor, ahora que está aquí, que nos pueda comentar acerca de lo que usted ha estado hablando en este tiempo, cómo a nosotros nos ponía, nosotros como hijos también de la casa, nosotros estuvimos también expectantes y también siendo direccionados en eso que usted decía, ¿no? Enfocarnos en Dios. Y creo que, y para toda la audiencia, que este es un tiempo crucial para enfocarnos en Dios, para que se active la fe, porque sabemos que la fe se enfoca en el Señor, ¿verdad? Y por eso, pastor, el día de hoy quiero también para introducirlo a este tema, hacerle también unas preguntas, ¿no? Acerca de lo que estuvo hablando, ¿no? Estuvo impartiendo. Por eso, Paz, quería hacerle, esta pregunta, ¿no? Y yo realmente estuve pensando en estos días, ¿no? Y qué desenfocados nosotros podemos estar en este tiempo realmente de Dios y apartados de la voluntad de Dios. Y pensaba, ¿no? ¿Qué vemos cuando nosotros miramos nuestra propia vida? Y también pensaba, ¿qué de Dios cuando mira nuestra vida? Y decía, pastor, ¿por qué si decimos creer en Dios, ¿no? Creer en Dios, confiar en Dios, terminamos nosotros teniendo perspectivas diferentes al Señor? Entonces, pastor, ¿qué me puede decir acerca de esto? ¿Realmente estamos conociendo al Dios que servimos? ¿Qué me podría decir, Paz, acerca de esto? Ok, mira, respecto de las 3-4 preguntas que dijiste, para nosotros y lo que puso el Señor en nuestro corazón cuando nosotros subimos palabra en Facebook, es con la intención de que la gente haga una conexión, que pase de las palabras a la acción y que pase de hablar de algo que viene de Dios a experimentar algo que viene de Dios. Y es bien importante el enfoque, enfocarse, como decía hace unos minutos Fabián, daba una definición muy acertada de enfoque, que es dirigir la atención
o el interés hacia algo, y en este caso es dirigir la atención o el interés hacia Dios. De hecho, la palabra de Dios dice en Juan 17, capítulo 17, versículo 3, que la vida eterna es que lo conozcamos a Él. Imagínate eso, el peso de enfocarse en Dios. Dice, la vida eterna es que lo conozcamos a Él. Y yo quiero dirigirme a la gente, a la audiencia que ustedes tienen, a la bendición de tener a esta audiencia. Yo quiero decir a la audiencia que lo que nosotros hablamos, tanto en Generación que Conquista México como en Generación que Conquista Argentina, así como lo pudieron ver, es con una sola intención, que lo podamos experimentar y que lo podamos vivir. No podemos seguir oyendo de un Dios sin experimentar a ese Dios. Lo que nosotros hablamos es, y lo que habla Juan 17:3, es que si nosotros lo conocemos a Él, entonces esa es la vida eterna. Entonces imagínate el peso de poder enfocarse en Dios. Enfocarse en Dios también significa ver con claridad. Muchos de nosotros no estamos viendo con claridad. Proverbios, por ejemplo, Proverbios 4:20 habla de que tenemos que estar atentos a las palabras y a las razones que vienen de Dios. Proverbios 5:1 habla de estar atento a la sabiduría y a las razones que vienen de Dios también. Y tú me preguntabas, bueno, ¿qué vemos cuando miramos nuestra vida? Pues una de las maneras de poder evaluar nuestra vida son los frutos. Mucha gente cuando se refiere a los frutos o escucha los frutos, tú que me estás escuchando, no me refiero a los bienes materiales, me refiero principalmente a los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, amor. Esos frutos son los que nos dan a nosotros la evidencia de cuál es y cuál ha sido nuestra vida en este momento y hasta el día de hoy. Y me refiero a la vida espiritual que nosotros llevamos. Si nosotros no nos enfocamos en Dios, podemos estar condenados a cometer varios errores y errores que de una manera muy extraña, pero sabemos que ocurre, pueden ser solapados en nuestras vidas o pueden ser solapados en la misma iglesia y en la misma comunidad y el cuerpo de Cristo. Por eso para mí el enfoque, lo que Dios ha inspirado en nosotros es que tenemos que enfocarnos en Dios, y más en esta crisis, más en estos tiempos. Estamos viendo tiempos difíciles y la Biblia habla de que estos últimos tiempos van a ser conocidos con una denominación, como tiempos peligrosos. Entonces, corremos un peligro. ¿Cuál es el peligro que corremos? De perdernos de la identidad de Dios, perdernos de la presencia de Dios, perdernos del caminar con Dios. Por eso hay mucha gente que aunque se congrega, y si tú que nos estás viendo te sientes identificado con esto, hay mucha gente que aunque se congrega, que aunque va con Dios, que aunque diezma, aunque ofrenda, aunque alaba, aunque ora, aunque adora, se siente como que Dios no lo oye, como que Dios no está ahí, como que Dios no responde, como que Dios no trabaja, como que Dios se fue de la vida de ellos. Pero eso es un síntoma de que nosotros tenemos que retomar el enfoque con Dios. Entonces tú me decías, bueno, ¿qué vemos cuando vemos nuestra vida? ¿Qué ve Dios cuando ve nuestra vida? Yo creo que lo que ve principalmente, como dice la palabra de Dios, es nuestro corazón, nuestros frutos, y cuánto nos conoce por haber tenido el enfoque de estar con Él y de tener intimidad con Él. Sí, qué importante, Paz, sabe que bueno, ¿no? Esto que dice, ¿no? Porque uno piensa, ¿no? A ver, ¿dónde tiene el enfoque Dios? Y como bien decía y afirmaba, ¿no? Acerca de que Dios se enfoca, ¿no? en esos frutos, se enfoca realmente en el corazón. Y esto de verdad que creo que sí, obviamente, a nosotros nos afirma como hijos de Dios. Y también, Paz, quería poder hacerle una pregunta acerca de lo que también estuvo hablando, ¿no? Acerca de este enfoque, ¿no? Hacia Dios. Usted hablaba y decía en una publicación que ver como Dios actúa es una habilidad divina. Eso la verdad que es impactante, es una habilidad divina, y decía que había que desarrollar esa habilidad. ¿Y de qué requiere? ¿Requiere de fe, pastor, desarrollar esa habilidad divina? Sí, bueno, a mi parecer, desde los versículos bíblicos, primero quiero volver al origen, quiero tomar el origen. Si tú me estás viendo, quiero ser muy práctico contigo, aprovechar la oportunidad y la bendición de estar en este programa. Primero quiero que entendamos que la Biblia es un libro enfocado en Dios, con mensajes enfocados en Dios, para gente que anhela o que ya está enfocada en Dios. Entonces, me comentabas, ¿no? ¿Cómo desarrollamos esta habilidad o qué es esta habilidad? Hay varias características que
que podemos tomar en cuenta, y yo hablaba hace unos días con ustedes también respecto de lo importante de conectarse con Dios. Sí tiene que ver con creer, pero también tiene que ver con amarlo. El enfoque tiene que salir desde el corazón. Muchos de nosotros, cuando hablamos de un enfoque, siempre tendemos a traerlo o a imaginarlo o a proyectarlo desde el punto de vista natural. Nuestro enfoque también tiene que ser sobrenatural. Y lo sobrenatural es orar, lo sobrenatural es hablar con Dios, a pesar de que no lo vemos, de que probablemente no lo sentimos. Lo sobrenatural es creer en Dios. Amén. Porque no lo hemos tocado, no lo hemos visto, probablemente muchos no lo han experimentado, han oído de Él y han visto y han leído lo que Él hace. Pero para mí lo más importante es creer en Dios, amar a Dios y rendirse a Dios. Y es bien importante que entendamos lo práctico. Yo digo creer en Dios, pero ¿qué significa creer en Dios? Creer en Dios significa aferrarse, significa confiar y significa estar firme. Cuando uno no está firme, cuando uno no confía y cuando uno no se aferra, significa que no estamos creyendo en Dios de manera integral. Yo sé que puede sonar fuerte porque puede decir la gente que nos está viendo, no, que sabe, o a lo mejor él no conoce mi corazón, yo sí creo en él. Y eso es correcto. Yo respeto mucho la perspectiva que tiene cada quien de lo que considera que está haciendo por creer en Dios. Pero mira, uno de los significados de creer, que viene de la palabra A-M-A-N, amán o aman, uno de los significados, y me gusta mucho este panorama que pone esa palabra creer, porque creer significa, y te dice, mira, para que entiendas creer, imagínate una estaca en el piso clavada, que después de que es golpeada, de la firmeza que tiene, primero se rompe antes de dejar de estar firme. Entonces, una vez viendo esta definición, si tú me estás escuchando, ¿yo cómo sé o cuáles son los síntomas de que yo estoy creyendo correctamente? Lo primero es que me estoy aferrando a Dios a pesar de las emociones, a pesar de las circunstancias y a pesar de las realidades que yo estoy viviendo. Amén. Ese es un buen síntoma para evaluarse. ¿Cómo yo sé que me estoy enfocando en Dios y que estoy creyendo en Dios? Porque estoy confiando en Él. Yo confío en Él cuando yo me rindo a Él. Un significado de rendirse, y me gustan mucho los significados porque dan claridad y revelación. Un significado de rendirse es ofrecer. Y aquí es en donde yo quiero también entrar en una parte, en una señal de alguien que está desenfocado. Una persona que está desenfocada, y aquí sí yo hablo con la gente, o le hablo a la gente que me está oyendo y que es cristiana, una persona que está desenfocada es aquella, y espero que entiendan el lenguaje que voy a ocupar, entiendan el lenguaje también corporal que voy a ocupar. Una persona que está desenfocada, que no está rendida a Dios y que no está creyendo en Dios, es una persona que solamente quiere ir por retiros del reino y retiros de Dios, pero no quiere dar nada a cambio. Hay mucha gente que en la iglesia es así, y yo quiero crear una polémica con esto. Quiero tener la intención de crear una polémica. Hay mucha gente que yo he escuchado, tanto de la gente que yo conozco, hay muchos pastores que dicen, bueno, esto no pasa en tu iglesia, pasa en otro lado. No, eso sí pasa en nuestras iglesias. Y lo decimos en tono de broma, pero yo he visto mucha gente que solamente va por retiros. Es que no me da paternidad, es que no me tomó en cuenta, es que no me ayudó, es que no fue a mi casa, es que no tomó el teléfono y me marcó. Esa persona, de acuerdo a las definiciones bíblicas del griego que hemos dado, esa persona está desenfocada, no está enfocada en Dios, está enfocada en solamente hacer retiros del reino y de Dios, pero no ofrecer nada a cambio. Por eso mucha gente se va de la iglesia, y yo creo que el desenfoque es ocupado por el enemigo para privarlos en su proceso de seguir conociendo a Dios. Entonces, una persona desenfocada es aquella persona que habla lo correcto, tiene la palabra correcta, pero la actitud incorrecta. Entonces, mira la importancia de enfocarse en Dios, porque yo te hablaba de Juan 17:3, que dice que la vida eterna es que lo conozcamos. Pero ¿cómo vamos a conocer a alguien del que no estamos atentos? Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que de repente tu hijo cuando era pequeño, aun y cuando lo amas, de repente se salía, se caía, o de repente agarraba el cuchillo, de repente metía los dedos en la corriente eléctrica, o de repente ya había agarrado el rastrillo, de repente ya se había caído del sillón. ¿Por qué sucedió eso? Por estar desenfocados. Por eso nuestra vida cristiana
puede estar accidentada delante de Dios y todavía creer que Dios no nos está tomando en cuenta, cuando la realidad es que somos nosotros los que no estamos tomando en cuenta a Dios. Por eso, aunque hablamos las palabras correctas y hablamos la palabra bíblica, nuestra actitud es incorrecta. Por eso, como hijos de Dios, cuando no nos enfocamos en Dios, solamente queremos ir y tomar y hacer retiros divinos. Voy por mi milagro, voy por la actitud que creo que merezco, voy por la respuesta que creo y considero que Dios me tiene que dar, pero yo no estoy dispuesto a dar nada a cambio. Entonces el enfoque hace todo lo contrario. El enfoque, como decía Fabián también y como decía líder Darío, el enfoque es que lo que tú hables sea congruente con lo que tú vives. Y eso es importante. ¿Cómo desarrollo esa habilidad? Creo, lo amo y me rindo. ¿Qué es creer? Creer de manera práctica es aferrarse, es confiar y es estar firme como esa estaca que yo les decía, que primero se rompe antes de perder la firmeza a través de un golpe. ¿Qué es rendirse? Como yo les comentaba también, rendirse es ofrecer y presentar. Yo no estoy rendido a Dios si no le ofrezco a Dios. Entonces, yo quiero desarrollar la habilidad de enfocarme en Dios, porque si yo lo conozco, eso es la vida eterna. Entonces, yo tengo que desarrollar esas características. Tengo que creer, que ya les comenté que creer viene de esa parte de aferrarse, de confiar y de estar firme a pesar del golpe. Viene de la palabra también, que es rendirse, que rendirse también significa ofrecer y presentar, acercar algo a Dios. ¿Yo cómo me rindo a Dios? Cuando yo le ofrezco mi vida, le ofrezco mi tiempo, le ofrezco mi manera de pensar, le ofrezco mi manera de sentir, le ofrezco mi manera de ser. Hay gente que está más enfocada en ver cómo tumbar a un hijo de Dios que en ver cómo corrige su relación con Dios. Sí, hay gente que está más enfocada en ver cómo parte un ministerio que en ver cómo levanta su propio ministerio. Y ahí tú te das cuenta que están desenfocados. Una señal, como yo te decía, una señal de desenfoque es que busca escuchar palabra, busca instruirse, busca que le den profecía, busca que le den visión, busca que lo tomen en cuenta, pero sin transformarse él mismo. Ese es un desenfocado. Entonces, cuando tú te enfocas, tú buscas palabra, buscas instrucción, buscas consejo, buscas profecía, pero para transformar tu propia vida, no sin transformarte. Entonces, esa habilidad se desarrolla creyendo, se desarrolla rindiéndose y se desarrolla amando. Solamente el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Dice la palabra de Dios, ahí hay un capítulo en Mateo donde habla del gran mandamiento y dice que el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, ¿tienes oportunidad de desenfocarte? Si es toda tu alma, donde están las emociones, los sentimientos y la voluntad, si es toda tu mente, en donde está esa capacidad de razonar y de entender y de percibir la realidad, si es con todo tu corazón y de ahí emana la vida, no tienes oportunidad de desenfocarte. Por eso, ¿cómo desarrollo la habilidad para enfocarme en Dios? Cree, aférrate, confía, está firme, que eso significa creer, ríndete, que es ofrecerle y presentarle algo a Dios, y ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, porque cuando involucras todo, no dejas ni una pieza, ni le das la oportunidad para que se desenfoque. Así es como desarrollamos esa habilidad de enfocarnos en Dios de manera práctica. Es que yo me rindo a Dios, y como yo les decía anteriormente, cuando hablábamos ustedes y nosotros, rendirse no es llegar a la iglesia, tirarse al piso y llenarlo de lágrimas. Eso no es rendirse. Rendirse es qué tengo que ofrecerle a Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que le ofrezcas? El perdón, la misericordia, el arrepentimiento, la transformación de tu mente, dejar la cultura y la instrucción que probablemente te dieron tus papás sin Dios para adoptar una educación y una instrucción y una cultura del reino. Todo eso siento yo que va más allá, es más profundo. Y pues bueno, creo que también hay evidencias en donde el Señor nos habla. La palabra dice en 1 de Juan 2:3, dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, o sea, que hemos llegado a estar enfocados en Él. ¿Y cuál es la señal? Dice, si guardamos sus mandamientos. Guardar es observar y cuidar, otra vez, dirigir nuestra atención y nuestro interés a lo que Dios nos ha dicho. Ahora, en ese caminar, claro que te puedes equivocar,
claro que puedes caer, claro que corremos el riesgo de repente dejarnos influenciar por el enemigo, pero como yo te decía, y volviendo a la facultad de creer, creer es estar firmes a pesar de los golpes, y primero dice ese significado, que primero se rompe antes de perder la firmeza. Entonces, ahí se desarrolla la capacidad de creer, de poder estar atentos a Dios y enfocados en Dios. Y qué bueno esto que dice, ¿no? Y también hablaba, ¿no?, acerca del versículo que de guardar nuestros mandamientos, ¿no? Esa es la verdadera señal, ¿no? Realmente si estamos realmente enfocados en Dios, y como decía Pastor, y afirmo, ¿no?, el creer, el rendirse y amar a Dios con todo nuestro corazón. Y también yo pensaba, ¿no?, acerca de lo que hablaba, ¿no?, como usted decía, entregar también nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿A qué mentalidad fue escrita la palabra de Dios? ¿A qué mentalidad? ¿Por qué unos parece como que no hace? Obviamente uno pelea, ¿no?, con cosas, y también es como que no acepta, ¿no?, muchas cosas, o sea, sí, sirvo a Dios y amo a un Dios, pero con excepciones, ¿verdad? Entonces, ¿a qué mentalidad fue escrita la palabra de Dios? Y esto de verdad creo que es importante saberlo y conocerlo, porque es importante derribar, ¿no?, cosas en nuestra mente, paradigmas, estructuras, fortalezas, ¿no?, que realmente no nos han dejado llegar al corazón de Dios, conocer realmente a qué Dios nosotros servimos, ese Dios que nosotros decimos amar. Bueno, esa pregunta que haces creo yo que es muy importante. Primero, la palabra de Dios dice que nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Entonces, sin embargo, la palabra de Dios fue escrita para una mentalidad oriental, no para una mentalidad occidental. Para el occidental, lo que hace el oriental es como exagerado, extravagante o abrumador. Y me refiero al globo terráqueo en ese entonces, ¿no? La palabra de Dios está enfocada a ese pueblo o a esos hijos o a esa gente, y aún en el Nuevo Testamento, no hablo solamente del Antiguo, que estaban en el Antiguo Testamento, estaban acostumbrados a ver las maravillas de Dios, a escuchar la voz de Dios, tanto claro. Moisés como desde Moisés hasta donde termina, ¿no?, el Antiguo Testamento, que es Malaquías, y desde ahí inicia en Mateo, pero aún ahí estaban también, se estaba dando la circunstancia de poder ver a Jesucristo en persona. Ninguno de nosotros tiene, por decirlo de alguna manera, esa bendición, pero prefiero estar en esta etapa que en aquella. Pero la mentalidad occidental es muy diferente a la mentalidad oriental, a quien se escribió el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entonces a esa mentalidad es a la que nosotros tenemos que tener acceso por convicción y por corazón. Si sabemos que Abba significa papito, o significa como el niño que se sienta en las piernas de su papá, ¿no? Imagínate la acción. La Biblia dice que tenemos que entrar a la presencia de Dios con acción de gracias. En este momento, en esta época, y para una mentalidad occidental, sin tratar de crear ninguna diferencia, sino solo ejemplificar las diferencias que hay entre una mentalidad y la otra. Por ejemplo, para nosotros decir gracias es hasta hacer así, ¿no? Hacer así o así. Para ellos, la acción de gracias involucra un mayor nivel de intimidad, un mayor nivel de amor, un mayor nivel de acercamiento. Por eso, aún entre aquellos países, la manera de saludarse, los japoneses, la manera de agradecer es casi en una señal de humillación para nosotros como occidentales. Para ellos, por ejemplo, en aquellos países árabes, en Líbano, etcétera, el saludarse y el poder verse de nuevo es darse un beso, es abrazarse, aun y cuando sean varones. Entonces, sí es algo bien importante, porque la mentalidad de la cual fue escrita la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender, enfocarnos en Dios, es una mentalidad oriental, no una mentalidad occidental. Por eso para el occidental sigue encontrando el significado y le sigue buscando la revelación a por qué diezmar y ofrendar. En la mentalidad oriental, ellos ya entendieron perfectamente lo que es. Ya entendieron perfectamente lo que es dar,
lo que es ofrendar, lo que es diezmar, lo que es dar hasta su propia vida, mal enfocado o no, pero lo que es dar hasta su propia vida a través de inmolarse, a través de ponerse una bomba, a través de estrellarse contra algo. Ellos ya entendieron lo que es dar, la bendición de dar, porque la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, en esos aspectos, tú te das cuenta, Analía, y la gente que nos está viendo, yo espero en el Señor que reciban en su corazón y se pueden dar cuenta que la mentalidad oriental a la cual está escrita la palabra de Dios no es igual a la mentalidad occidental. Por eso al occidental como nosotros nos cuesta tanto trabajo entender la palabra de Dios. Y qué bueno que haces esa pregunta, porque cuando nosotros entendemos que con la mentalidad occidental no vamos a poder entender plenamente la Biblia, entonces nos vamos a involucrar en lo que ellos pensaban y nos vamos a involucrar en lo que piensa Dios. Claro. Es bien importante porque ¿qué dice la Biblia? Que de la abundancia del corazón que habla la boca, ¿no? Entonces quiere decir que las palabras salen de la abundancia del corazón. Y si esto a la Biblia, a este libro, se le conoce como la palabra, significa que salió de la abundancia del corazón de Dios. Y si yo conozco y entiendo la palabra con esa mentalidad, no con la mía occidental, sino con esa mentalidad oriental, voy a conocer el corazón de Dios de manera más profunda. La verdad que me quedo pensando en lo que me dice, en lo que nos imparte en paz, es impresionante, ¿no? Y qué importante, ¿no? Conocer esto, saber esto. En particular no lo había escuchado así y de verdad que es importante, ¿no? Y también pensaba, ¿no? Acerca de cómo también el Señor nos lleva, ¿no? Por medio de tener, ¿no? la revelación de quién es Él, ¿no? Desarrollar, ¿no? Ese temor de Dios para nunca desagradarlo. Y es importante en este tiempo que podamos enfocarnos, como bien decía usted, pastor, en su publicación, cuando hablaba acerca de vivir desenfocados de Dios. Usted decía que enfoquémonos en Él para que y no solo en Él para que por todo lo que Dios puede proveer, ¿no? A nosotros. Qué importante también es conocer el corazón de Dios y amarlo por lo que Él es, ¿verdad? Entonces, enfocándonos en Él y solo en Él, desea usted, porque el enfocarnos en Dios nos desenfoca de todo lo que no es Dios y nos desenfoca de lo que no viene de Dios. Y ahí hablaba acerca también de la maldad, ¿no? Y decía, ¿no? Que enfocarnos en Dios y en lo que Él hace nos desenfoca del mal, nos desenfoca, ¿no? Del pecado, de la desobediencia, de la rebelión. Y eso realmente ha impactado en mi vida. Y cuando también decía, ¿no? Y nos comentaba, ¿no? Que usted decía, seguramente en este momento que estoy relatando esto, muchas personas están hoy perdiendo la vida, muchas personas que no conocen a Dios realmente, ¿no? Se están yendo de este mundo, ¿no? Sin conocer a Dios. Y le quería decir otra pregunta muy importante acerca de enfocarnos en Dios, ¿no? Sabemos que enfocarnos en Dios es una condición que no solo requiere de liberación, ¿no? No solo requiere de ser liberados de algo, sino que también hay otros factores que nos llevan a ese desenfoque, que nos llevan realmente a poner la mirada en otra cosa, ¿no? Esos factores también que hacen que la circunstancia, lo que vivamos, las adversidades, nos terminen controlando, ¿sí? Por medio como les dije, de la circunstancia, de los sentimientos, de lo emocional, ¿no? Y Paz, ¿cómo nosotros volvemos a ese origen, a esa fuente? ¿De qué se requiere, ¿no? ¿Qué factores son necesarios nosotros poder identificar en nosotros, ¿no? ¿Qué es realmente lo que nos saca? ¿Qué es lo que nos saca? Lo que nos saca, ¿no? Para que pueda, pastor, concluir un poco también y afirmarnos acerca de la importancia de enfocarnos en Dios. Bueno, ahí hay varias circunstancias y a mí me gustaría retomar algunos pasajes bíblicos.
Uno de los pasajes bíblicos que me gustaría retomar es Mateo 14. Ahí habla de la multiplicación de los panes y los peces. Quiero ponerlo con versículos bíblicos para que podamos entender de manera más clara, más que definiciones y conceptos. Me gustaría más ocupar partes de las realidades y de las historias de la Biblia. Ahí en Mateo 14 habla respecto de la multiplicación de los panes y los peces. Recordamos que estuvieron 3 días las multitudes con Jesucristo escuchando sus prédicas, y se acerca a uno de los discípulos y le dice que ya llevan 3 días y que no han comido. Entonces se da como, no la polémica, pero sí se empieza a dar la circunstancia de, bueno, ¿y cómo vamos a alimentar a 5,000? ¿No? Y ahí empieza a haber un desenfoque, porque finalmente cuando dijo, bueno, pues hay que darles de comer, Jesucristo habla y dice, pues hay que darles de comer. Y ahí es donde se desata esa seguridad de, bueno, ¿y cómo les vamos a dar de comer? Son 5,000 y no hay. Se acerca una persona y ahí habla que mostró los panes y los peces, 5 panes o 3 panes, 5 peces. Y hay un enfoque que dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, recordemos que Él cuando hablaba decía que Él solamente hablaba lo que oía de su Padre y actuaba lo que veía de su Padre. Por eso cuando nosotros actuamos de manera incorrecta, y vuelvo al punto del inicio, cuando nuestros frutos no son gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, cuando ese tipo de frutos no están en nuestra vida, ¿cómo podemos volver a eso? Primero, muriendo a nosotros mismos. Tenemos una vez más que rendirnos a Él, y rendirle a Él es ofrecerle. ¿Qué hizo la persona que llevaba los panes y los peces? ¿No? Le ofreció algo a Jesucristo, y Jesucristo lo multiplicó. Una persona que está desenfocada es una persona que no quiere poner circunstancias en manos de Dios, sino que quiere tomar el control de esas circunstancias. Y vuelvo y repito, con el cuerpo de Cristo, porque es bien importante que entendamos que mientras no se, porque a un mundano, a alguien que no es cristiano o a alguien que está en el mundo, no le podemos exigir eso. Pero a alguien que es cristiano, y estamos hablando a alguien cristiano y alguien que quiere ser cristiano, que porque Dios lo trajo hasta esta publicación y hasta este video, está aquí. Yo quiero hablarles a esas personas, porque recuerda que Dios multiplica solo lo que llega a su mano. Ahí en ese capítulo 14, versículo 19, dice la Biblia que Él los tomó y los bendijo. Ahora, tú me dices, bueno, de manera práctica, ¿cómo lo hacemos, pastor? Pon en las manos de Dios las cosas que tú consideras que tienes que poner en manos de Dios. Que te digo algo, de entrada es todo. Toda nuestra vida tiene que estar en manos de Dios, nuestras reacciones en manos de Dios, nuestros frutos en manos de Dios, nuestras capacidades tienen que estar en manos de Dios. Entonces quiero darles un principio. Recuerda que Dios solo multiplica lo que se pone en sus manos. Entonces, una manera de enfocarnos en Dios es poner todo lo que tenemos en las manos de Dios. La otra, por ejemplo, otro pasaje bíblico, porque ahí esta persona entregó los panes y los peces, y él al momento de ofrecer, es decir, al momento de rendir su provisión, Dios la multiplicó. No tomes el control en su totalidad, toma el control en lo natural, como dice la Biblia, lo que venga en tus manos, hazlo según tus fuerzas, pero en lo espiritual sigue poniéndolo en manos de Dios. Es una doble función. Nosotros somos seres tripartitos, entonces tenemos la capacidad de movernos en esos dos ámbitos, en el ámbito espiritual y en el ámbito natural. No solamente en el natural, no solamente en lo espiritual, porque hay gente que dice, yo se lo encomendé a Dios y no salgo a buscar trabajo. No, o sea, nos movemos en dos ámbitos, no solo en uno, porque si te mueves en uno, estás desenfocado. Si te mueves en los dos ámbitos, tú le das prioridad a lo que no se ve, dice la palabra de Dios, porque es eterno, y todo lo demás va a venir por añadidura, ¿no? Entonces, es rendirlo a las manos de Dios. 2, yo me acuerdo mucho de este pasaje de la que tenía flujo de sangre. No le importó la ley, no le importó ni sus amistades, no le importó cómo la iban a tratar, no le importaron las circunstancias, no le importó lo difícil que era accesar a Jesucristo en ese momento, porque dice la Biblia que lo apretaban, ¿no? Entonces va a haber cosas en las que vas a estar apretado, en donde va a parecer que no puedes llegar al Señor, que no puedes llegar a Jesucristo, que no puedes llegar a hacer las cosas. Insiste, persevera. Amén. La palabra de Dios es bien clara y dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Tenemos que perseverar sin importar las circunstancias, sin importar las realidades que estemos experimentando. Y me voy a ver más osado, sin importar cómo te sientes, sin importar cómo se siente la gente de lado. Tú persevera en seguir insistiendo, válgase la redundancia, en poder acercarte a Dios, poder hablar con Dios, poder rendirle las cosas a Dios, poder creer. Por eso la palabra creer, como yo te decía, es aferrarse, es confiar y es mantenerse firme. Aférrate, aférrate. No, pero esto, no, pero Dios lo va a hacer, pero aquello, pero Dios lo va a hacer. Pero es que no te está saliendo, pero Dios lo va a hacer. Pero es que ya ríndete, no, porque Dios lo va a hacer. Y en ese momento Dios te da la sensibilidad para escucharlo, para decir, continúa, o para decir, ve por acá. Pero nunca dejen de insistir, nunca dejen de perseverar. Es impresionante la revelación de la palabra. El que persevera hasta el fin, ese que dice la palabra de Dios, ese será salvo. Pues Señor, no dices que ser salvo es nada más, ser salvo es aceptar a Jesucristo en mi corazón. Fíjate la carga que Dios pone, pero dice la Biblia que su carga es ligera. La carga que Dios pone, persevera en Dios. Tremendo. El que persevera hasta el fin. Y eso es estar enfocado. ¿Quieres enfocarte? Persevera. ¿Quieres enfocarte? Aférrate. ¿Quieres enfocarte? Ofrécele, porque eso es rendirse a Él. No, es que yo ya le rendí eso a Dios. No, la gente que acostumbra a hablar, tener un léxico eclesiástico, como decía Darío, o como decía Fabián, no recuerdo, es el léxico eclesiástico de, no, yo ya me rendí a Dios. Bueno, entonces, si ya te rendiste a Dios, ¿qué le ofreciste? ¿Qué es lo que le estás ofreciendo a Él? Entonces, yo creo que para terminar el punto que no habíamos tocado antes de cómo enfocarse en Dios, es perseverar hasta el fin. Persevera. No te rindas. No te rindas, no lo sueltes, no renuncies, no te olvides, no te alejes. Persevera hasta el fin. Hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta que suceda. Hasta que suceda. El fin de algo es cuando ya sucedió, no cuando no ha sucedido. Eso es el inicio de algo. Cuando no ha sucedido es el inicio. Cuando se culmina es cuando es el fin. Entonces, ¿qué cosas no se han culminado en tu vida por falta de desenfoque? Es decir, porque no has perseverado. Nosotros pensamos que llorar es perseverar en Dios, o que estar triste y encerrarse en el cuarto es perseverar en Dios, o llegar a adorar y llorar en el piso es perseverar en Dios. Forma parte de, porque no estás soltando cosas que Dios te ha pedido. Pero perseverar en Dios tiene que ver con tu corazón, y más allá de tu corazón tiene que ver con tus frutos, tiene que ver con tus reacciones. ¿Cómo reaccionas ante las circunstancias? Es el nivel de rendición que tú tienes a Dios. Amén. Y rendirse te enfoca a Él. Amén, rendirse te enfoca en Él, ¿no? Podemos decir que realmente el secreto de la vida exitosa, feliz, realmente está en enfocarse en Dios. A ver, entonces, Paz, quiero también, ya para ir terminando en nuestro programa del día de hoy, yo sé que muchas personas que están ahí del otro lado están recibiendo, realmente yo sé que pudieron haber estado en conflicto en su corazón, en su mente, acerca de cómo hacer, cómo nuevamente vuelve esa pasión en mí, cómo vuelvo a Dios, a su corazón, y esa resistencia, ¿no?, en su mente. Quiero, Paz, que el día de hoy nos pueda dejar también una conclusión, y pueda también estar orando, ¿no?, para que aquellos que se tienen que levantar, que están caídos, afligidos, que no han podido ver a Dios en su vida, aún que, como usted decía, Paz, como usted publicaba en esa publicación realmente donde usted nos decía, ¿no?, en los pequeños detalles, en cosas aún insignificantes, ver a Dios en todo momento, en todo tiempo. Y me gustaría que, sé que están recibiendo ahí del otro lado, sé que esto también va a afirmar a muchos para realmente volver a nueva cuenta, ¿sí? Entonces, sé que Paz tiene una palabra poderosa también para dejarles, para exhortarlos, como también estuvo exhortando durante esta entrevista, y también para seguir afirmándolos en su corazón, para que vuelvan al corazón de Dios y realmente no mirando las cosas, ¿no?,
sino más bien enfocarnos en su corazón, en la persona de Dios, ¿no? Usted la semana pasada que tuvimos una reunión nos hablaba acerca de eso, ¿no? Qué importante es enfocarse en la persona de Dios. Así que para terminar, Pastor, la verdad estamos súper contentos de que esté aquí con nosotros, de que haya podido desatar todo esto y poder también a nosotros afirmarnos, alinearnos en muchas cosas. Me gustaría que pueda cerrar acerca del valor de enfocarse en Dios y pueda también orar por las personas, y seguramente hay alguno que se añade por primera vez y sé que por medio de una oración también el día de hoy tiene la oportunidad de enfocarse y acercarse al corazón de Dios. Así es. Bueno, vamos rápidamente. Si tú vienes por primera vez, si tú por primera vez estás escuchando esto, te vas a dar cuenta en algunas circunstancias de la vida que no llegas al final probablemente de tu confianza, llegas al final de tu fe, llegas al final de tu seguridad. Probablemente hay circunstancias en la vida donde llegaste al final de tus fuerzas. Pero la palabra de Dios declara que Él nos da alas como las del águila y fuerzas como las del búfalo. Entonces yo sé que si tú estás escuchando lo que estamos hablando o estás entrando apenas, el Señor quiere algo contigo. Tú estás aquí porque el Señor se agradó en mover todas las circunstancias para que tú llegaras hasta este día, a esta hora y en este momento. Si tú estás acá y ya eres hijo de Dios y aceptaste a Jesucristo, pero estás pasando por circunstancias difíciles en donde esto que hemos hablado probablemente te ayudó a orientarte. Listo, dale, Juac, chécate si ya levantó. Ok, entonces estamos de regreso, se interrumpió la conexión, pero estamos seguros que cada palabra en esta hora es enviada al corazón, a cada casa, a cada familia. En esta hora enviamos la palabra de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Y yo te voy a pedir que hagas esta declaración conmigo. Di: Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que he vivido separado de ti. Yo reconozco que he pecado. Pero el día de hoy, Señor, yo confieso con mi boca, convencido en mi corazón, de que Jesucristo, tu Hijo amado, es mi Señor. Y Padre, todo aquello que me separa de Él, todo pacto hecho con el hombre, hecho con el diablo, Señor, todo pacto hecho con las filosofías, todo pacto hecho conmigo mismo que me separe de mi Dios, en esta hora yo lo cancelo y renuncio a Él. Y yo me declaro en el nombre de Jesús, me declaro su Hijo, y declaro a mi Señor Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, y a mi Dios como mi Padre. Señor, te doy gracias porque en esta hora formo parte de la familia de la fe. Tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo, Señor. Amén y amén. Amén, Pastor. Amén, amén. Y declaramos que esta palabra realmente llega a todos los hogares, llega realmente a aquel que se ha sentido abatido en su corazón, conflictuado en su mente, en sus pensamientos. Es importante saber, como nos enseñaba también usted, Pastor, no solo enfocarnos en la palabra, sino también en las características de Dios, enfocarnos en la persona de Dios. Y qué importante es acercarnos a Él. Y la verdad que quedé impactada cuando decía, ¿no? Lo sobrenatural es creer en Dios, lo sobrenatural es servirle a Dios, amarlo. Parecen cosas tan sencillas, pero realmente es un trabajo, realmente es enfocar el corazón, realmente es rendir el corazón, acercar el corazón, como nos enseñaba usted, Pastor, el día de hoy. Pastor, bueno, ya no nos quedamos sin tiempo en nuestro programa del día de hoy. Yo quería darle las gracias por estar aquí con nosotros, darle las gracias por aceptar la invitación, darle las gracias porque no solamente ha estado el día de hoy, sino también que se ha prestado para hablar con nosotros, se ha prestado también en estos días para poder estar en comunicación y valoramos su tiempo. Pastor, valoramos su tiempo, gracias por estar aquí. Sabemos que todavía hay mucho más
mucho más, queremos realmente bajar este sentido de urgencia a nuestra iglesia, a nuestra casa, a nuestro ministerio, a los hijos de Dios, a aquellos que se van añadiendo. Es importante en este momento, en este tiempo, reaccionar. Por eso, pastor, queda abierta la invitación. Realmente anhelamos que, si quiere, la semana que viene, aquí también claro. Lo esperamos para seguir con nuestro programa. El día de hoy lo dejo, pastor, para... Mira, en la que uno puede ver la Biblia en blanco y rojo y negro y poder vivirla. El medio de eso es la fe, el medio y el canal para eso también es el compromiso. Entonces yo les pido que se comprometan. Todo esto a mí también me habla, no solamente a ustedes. Cada vez que yo predico, Dios me habla y nos lleva a un nivel de compromiso, a un nivel de seriedad, a un nivel de sacrificio también. Así es que muchas gracias por vernos, que Dios los bendiga. Estoy bien contento y claro, yo estoy para esto, para servir, y las veces que sea necesario, las veces que me requieran los pastores, yo voy a estar para poder apoyar y poder bendecir y poder ser instrumento de Dios. Para eso estamos, para servir. Que Dios los bendiga. Lado, que bueno, nosotros nos vemos el próximo martes en Thunder Voice TV, nos vemos a las 19 horas, como todos los martes. Estate expectante porque vamos a darle continuidad a este tema del enfocarse en el Señor, enfocarse en Dios. Gracias por estar del otro lado, gracias por estar ahí, por participar, por conectarte, gracias por estar ahí, porque este programa es de cada uno de ustedes. Así que los bendecimos, le damos gracias, los bendecimos, gracias a todos, y saludos también a todos los hijos de esta casa, a todos aquellos también que se conectaron el día de hoy. Esto fue Thunder Voice TV. Hasta el próximo martes. Bendiciones a todos.